Doctora, bueno, al grano, ¿por qué hay tanto pic de influenza? ¿Por qué está estando tan fuerte también? Hola, buenos días. Mira, este año tenemos un aumento inusual de los casos de influenza. La verdad es que dentro de los últimos 10 años por lo menos, este es el año en que el acumulado de casos de influenza ha sido más alto que en ninguno de los otros años precedentes. Así que en realidad tenemos muchas pacientes que están consultando en el servicio de urgencia, en las consultas ambulatorias. Gracias a Dios no hemos tenido tantos hospitalizados. En adultos sí tenemos un pico un poco más importante, pero la cantidad de enfermos con influenza es mucha. Y la influenza no es una gripe o un resfrío como los otros. Como tú bien decías, la influenza es esta gripe que empieza de súbito con mucho malestar general y con fiebres que inmediatamente suben sobre los 39 grados y el paciente se siente muy mal. Así que es de las enfermedades que te tira a la cama, que tienes que estar en reposo y que en general te saque de circulación por lo menos una semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto pic ahora? ¿Por qué aumentó finalmente los casos de influenza y así tan duro, tan fuerte que da? El año pasado me acuerdo que nuestros colegas, cosa de verlo a los colegas, no se contagiaban tanto y si se contagiaban era algo suavecito. ¿Qué ha pasado ahora? Mira, la verdad es que la circulación de los virus después de pandemia sobre todo ha sido un poquito errática para nosotros. De hecho, en el año 2022 tuvimos un pic de influenza en diciembre. Ya pasó muy inusual, pero si las mamás por ahí se acuerdan, muchos de los chiquillos que estaban en el colegio no terminaron los últimos días escolares porque justamente estaban con fiebre, influenza, todos en casa. Así que el año pasado tuvimos circulaciones de otros virus y si bien recuerdan ustedes, en abril ya teníamos los servicios de urgencia atestados de niños con casos de virus sincicial, de otras cosas y por eso probablemente la influenza pasó un poquito más piola, entre comillas, y además que es para el que tenemos vacuna. Este año, sin embargo, el pic ocurrió antes y lamentablemente no hemos alcanzado a vacunar a toda la población que necesitábamos vacunar. En los colegios, por ejemplo, se está vacunando hasta quinto básico, sin embargo hay colegios que todavía no han llegado con las vacunas y nos falta inmunizar a esta población. Así que eso ha hecho que haya una cantidad de casos muy importante. No, hay muchos casos, muchachos, José, Karen. Y de verdad, yo he visto a los que están contagiados, que es de mi círculo cercano, y cayeron inmediatamente en cama con fiebre altísima. Los escucho y lo traspaso a la doctora. No, claro, bueno, yo le contaba el caso de mi papá que lo hospitalizaron. Empezó a sufrir los síntomas, es una paciente riesgo mayor, tiene exceso de peso, ya no voy a seguir hablando de mi papá. Pero bueno, pero la decisión fue hospitalizarlo. ¿Y se vacunó? No lo sé, pero lo que te quiero decir es que no es un resfrío, no es una gripe. O sea, cualquier paciente mayor o niño que presenta síntomas agudos, la decisión, al menos en el sistema privado, es hospitalizarlo. Oye, pero mira lo que pasa con los niños. Ay, recién la Katy Baños nos decía que su hija la vacunaron. O sea, están vacunando, yo creo que tarde. Ayer lo decía la doctora acá. Es una pregunta interesante. ¿Qué pasa con los colegios? O sea, que alguien lo vacunen ayer, que estamos en medio de un ¿Te pic. sirve igual? Sí, o sea, si yo me vacuno, si yo corro hoy día a vacunarme, doctora, por ejemplo, digo, ya, no me puse la vacuna, no le he puesto la vacuna a mis niños, ya, voy hoy día. ¿Quedo inmediatamente protegido? Mira, acá otra mamá que me dice que no han vacunado todavía en su colegio. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo manejar el calendario de la vacuna, digamos? Será efectiva. Sí, ¿cómo manejamos el calendario de la vacuna, doctora? Ahora, la gente que nos está viendo, que no se ha vacunado, dice, chuta, ¿puedo hacerlo ahora? ¿Estoy a tiempo o no? Mira, la verdad es que la indicación principal es que apenas empieza la campaña, la gente pudiese inmunizarse en forma rápida. Ya la campaña empezó el 1 de abril. Habitualmente esa es la fecha en que nosotros empezamos las campañas de invierno y empiezan las vacunaciones. Para el personal de salud, por ejemplo, nos empiezan a vacunar incluso antes, en marzo, ya para estar preparados para cuando ya aparezcan los primeros casos. Sin embargo, si tú te colocas la vacuna ahora, de todas maneras todavía sirve, pero también depende de la rapidez en el fondo con la cual tú puedas montar tus defensas, tu respuesta inmune. Y eso depende de tu edad, de tu estado nutricional. No es inmediato, pero también, por ejemplo, si has tenido influenza antes y tu cuerpo la recuerda, también eso va a ser mucho más rápido. Así síntomas, doctora, síntomas, porque yo me puedo sentir mal. ¿Cuándo tengo que acudir yo al doctor? ¿Qué sintomatología tengo yo? Para no llegar al extremo tampoco. Exacto. Mira, para sospechar que es influenza no es otra cosa. La verdad es que tiene un curso muy claro, que es que el paciente se siente muy mal y la fiebre empieza el primer día. No es este resfrío larvado que uno empieza con congestión nasal, con mocos, con tos, y que va como de a poquitito aumentando. Esto inmediatamente el paciente se siente muy mal, fiebre, y muchas veces los síntomas respiratorios, de congestión nasal, de todo empiezan después.
a veces 2 o 3 días después. Entonces, y además, si tenemos algún caso cercano de influenza, eso significa que el diagnóstico prácticamente está hecho. De hecho, no necesitamos habitualmente mandar a hacer un test para diagnosticar que es influenza, sino que solamente con la sospecha. Ahora, ¿en quiénes sí mandamos a hacer un examen para confirmar? En aquellos pacientes en que podemos poner un tratamiento. La influenza tiene tratamiento, pero no se le da a todas las personas, sino que a aquellos que tienen un factor de riesgo para hacer una influenza con una complicación. ¿Y cuáles son las complicaciones que nos tienen que hacer alertar? Porque en el fondo no todas probablemente tienen que venir a consultar al médico. Los pacientes que se van a complicar son aquellos que puedan tener un factor de riesgo, por ejemplo, rinitis alérgica, que pueden hacer sinusitis, o un paciente que tenga asma, o una enfermedad cardíaca, o diabetes, o hipertensión, que puedan cursar con una neumonía. Entonces, estaría siendo, yo creo que la mayoría de los pacientes, pues, doctora. Lamentablemente tenemos muchas enfermedades crónicas, por lo tanto tenemos que estar muy alerta, pero de hecho todos esos pacientes están considerados dentro de la campaña de vacunación. Por eso es que hay que vacunarse en forma oportuna, ¿ya? Y lo más importante para no atestar tampoco los servicios de urgencia es saber cuándo consultar, ¿ya? Y eso es cuando tú tienes un síntoma de que hay una complicación. Por ejemplo, cuando la fiebre duró más de lo que la estábamos esperando, cuando la fiebre volvió a subir después de que te estabas mejorando, o cuando lo que tienes es dificultad para respirar. Y eso se ve en un paciente como que acabara de correr, un paciente que está sentado y sin embargo está respirando muy rápido, está hablando entrecortado, no te puede hablar bien, no se puede acostar a dormir, necesita estar sentado. Ese paciente tiene que consultar. Los niños igual, si los niños están con un llanto entrecortado, están con quejido, están respirando más rápido de lo que la mamá los ve habitualmente y dejan de comer, hay que consultar. Esos son los que tienen que estar en el servicio de urgencia. Oiga, pero muchos han ido a consultar, doctora, porque no se pueden levantar simplemente, ¿ah? O sea, ha sido un inhabilitante completamente los síntomas. Ale, te escucho. Sí, quería hacerle una consulta a la doctora porque en términos meteorológicos se prevé un invierno muy frío, frío que puede extenderse incluso hasta los primeros meses de la primavera. Esto conlleva además contaminación, que la gente ventile menos los hogares, producto del mismo frío. Entonces, si nos puede hacer, o qué piensan ellos, cómo será el comportamiento de estos virus, de estas cargas virales durante lo que resta del invierno, si ahora ya tenemos un pic. ¿Puede haber otro pic en, no sé, en junio, julio, agosto? Doctora, le tiro una fecha. ¿Septiembre puede ser otro pic o no? Mira, podría ser incluso antes, depende en el fondo del virus del que estemos hablando. Ahora, nosotros siempre nos estábamos acostumbrando a que teníamos pics primero del virus para influenza, que estaba con abril. En esta época tenemos el influenza, luego viene el virus sincicial, que esperamos que este año sea mucho menor por la vacunación que tenemos con el nirsevimab, que es este anticuerpo, que son las defensas que estamos colocando a los niños más chiquititos. Pero el año pasado el virus sincicial nos dio mucho trabajo a los más grandes, de 1 año hasta los 6 años. Por lo tanto, igual podríamos tener problemas. Hoy el foco es la influenza. Hoy es la influenza, exactamente, pero también tenemos otro virus que está causando muchos problemas, que es el rinovirus. Y el rinovirus también causa neumonias, también causa descompensación en pacientes crónicos. Así que siempre estamos con alguien que está dándonos harto trabajo, ¿ya? Y esto justamente puede seguir porque tenemos otros virus que también nos acompañan durante la época estival, en primavera, metaneumovirus, o sea, hay muchos. Nosotros siempre los estamos esperando, vamos haciendo la monitorización de cómo nos va saliendo positivo, pero como además se espera un invierno muy frío que nos complica mucho la respuesta que nosotros tenemos en nuestro sistema respiratorio frente a todas estas agresiones. Esperamos mayor contaminación porque cuando hay frío baja toda la contaminación y por lo tanto a nivel en que estamos nosotros, un mes, claro, suelo, ya estamos respirando mucho smog y eso hace que nuestra vía respiratoria esté ya inflamada para esperar un resfrío y por lo tanto podemos evolucionar peor. Así que es muy importante mantener las medidas de ventilar muy bien la casa, ya aprovechar en las horas de más calor, entre las 10 y las 12 del día, abrir de todas maneras, apagar calefacciones, abrir de todas maneras porque la contaminación adentro de la casa también es muy importante, sobre todo dependiendo del tipo de calefacción que uno tenga. Ya tratar de tener las paredes secas, muchas veces humedecen, hay hongos y eso también aumenta todos los riesgos y también tener las precauciones de estar respirando el aire lo más tibio posible, o sea, andar como andas tú con un cuellito, claro, ya. Un ejemplo. Sí, es la niña símbolo del invierno. Tienes que usar mascarilla también, es un muy buen elemento, ya, porque no solamente vamos a entibiar el aire de la mañana, sino que también vamos a hacer un filtro. Exacto, así que no esperemos que el Ministerio de Salud nos avise que tenemos que usar mascarilla, pongámonos mascarillas ya.